Hebreos capítulo 1, el versículo 5 hasta el versículo 14 voy a leer. Hebreos capítulo 1, del versículo 5 al 14 voy a leer. Ya leo, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Un momento. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta el versículo 14 he leído. Buenas tardes a todos ustedes. Nosotros, sin hacer ninguna pausa, estamos continuando con el estudio bíblico. Ustedes también creo que están siguiéndonos con este ritmo, porque muchos de los que están conectados en esta plataforma durante el año han estado pendientes del estudio bíblico. Entonces les agradecemos a ustedes, a todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Bueno, como había mencionado la vez pasada, hemos comenzado el estudio del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro, muy importante, aunque el escritor del libro de Hebreos, por lo tanto, cuando nosotros buscamos el escritor del libro de Hebreos, dice que es anónimo. No hay alguien que haya atribuido, no existe la persona a la cual se le pueda atribuir el haber sido escrito, ¿no? La mano con la cual se escribió. Lo que sí sabemos y que mencionamos la vez pasada es que la Biblia, Dios, ¿no? Es Dios. Pero cada libro ha tenido el hombre de Dios utilizado, la persona de Dios utilizada para escribir ciertas palabras, ciertos libros. Entonces el libro de Hebreos es nuestro Señor Jesucristo, o en otras palabras, la superioridad de Jesús respecto a otras personas también. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dice. Entonces, al parecer, estimados hermanos, en esa época el pueblo hebreo, pensamiento, es decir, que la gente o los creyentes pensaron que los ángeles tenían un poder superior. Entonces, aunque los ángeles vemos en la Biblia que aparecen en gran manera, especialmente hay algunos libros que mencionan acerca de los ángeles, pero no precisa el número exactamente. Pero la Biblia nos enseña que existen muchos ángeles según el libro de Hebreos. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice. Entonces acá la Biblia, ¿qué es lo que nos menciona? Miles. Entonces dice muchos millares de ángeles. Miles de ángeles están habitando en el cielo, podemos decir así. Entre los ángeles, dos tipos de ángeles. Uno podemos decir los ángeles de Dios, pero también la Biblia nos habla acerca de los ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11. Busquemos un momento, por favor. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivos. Específicamente, ¿cuántos son los ángeles de Dios? Pero sí, la Biblia a veces nos menciona el nombre de algunos ángeles. Según mi entendimiento, en la Biblia, 3 tipos de ángeles aparecen. 3 nombres de ángeles. El primero, Gabriel. Todos conocemos, ¿no? El ángel Gabriel
es el que ha visitado a María, luego también a José. Pero también la Biblia nos menciona otros ángeles humanos. Nosotros seremos como niños delante de ellos. Ya, más allá de la edad que tengan los ángeles, el poder, la capacidad que tienen estos seres celestiales que Dios ha creado, según la Biblia, antes que los seres humanos, estos seres celestiales, Isaías capítulo 6, vamos a buscar, Isaías capítulo 6, el versículo, acá, versículo 2, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ya, esta visión del capítulo 6 corresponde a la visión del profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo en primera a Dios, adorando al Creador. Tuvo esta imagen, esta imagen él pudo ver en el cielo. Entonces cuando él había visto exactamente a los ángeles que estaban adorando a Dios, se sintió muy miedosos, pero ellos estaban inclinándose ante Dios. Por lo tanto, cuando él se comparaba con los ángeles, ¿cómo se veía? Dijo que él era inmundo de labios, ¿no? Ya, mis ojos han visto al Rey. Después de haber visto a los ángeles de Dios, es decir, después de haber visto a los ángeles con tal esplendor, adorando a Dios, sirviendo, inclinándose hacia el Señor, entonces él podía sentir que él era nada realmente. O sea, era miserable delante de Dios. Era de Corintios. Los hermanos que participaron en el servicio dominical podrán recordar, ¿no? El pastor nos ha compartido el capítulo 2, pero durante la predicación él nos citó el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. El versículo 26. Ya dice acá: el mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice. Ya, hermanos, acá algunos puntos importantes, algunos adjetivos calificativos. ¿Cuáles son? Y luego, ¿qué dice? No, y también dice, y versículo 26, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Sí? Poderosos y nobles. Ya, 3 adjetivos. Pero luego dice 27, sino que lo necio. Ya aparece otro concepto, necio, que es opuesto a sabio, ¿no? Sabio es el antónimo de necio. ¿No es así? Y luego, ¿cuál aparece después? Necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y luego dice lo débil. O sea, de antónimos. Y tercero, ya veamos un poco más acá, dice, versículo 27, dice, para avergonzar a lo fuerte. Y versículo 28, lo vil, dice, lo vil. Entonces, vil sería antónimo de... Cuando ve a los seres humanos, ¿qué es lo que dice? ¿O cómo habla acerca del hombre? El hombre es necio. También dice que es débil y también vil. Pero los seres humanos realmente, o sea, las personas de este mundo, ¿cómo? La explicación de la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba hablando de esta manera? Por necios, débiles y luego vil. O sea, ¿por qué está hablando de esta manera? ¿Por qué está diciendo así? Porque cuando Dios había escogido a cada uno de los que recibía la salvación, eso es lo que Dios había identificado. Necio, de esos nobles. No es así. No es así, sino que necio, todos necios, débiles, viles. Pero alguien piensa que es inteligente, ¿no? Alguien piensa que porque está dentro de la iglesia, porque está haciendo algunos trabajos, algunas obras, piensa que porque lleva 10 años y 15 años en la iglesia, entonces se considera a sí mismo: yo soy sabio, soy inteligente, soy poderoso. Pero el pastor,
que no es vil, sino que mirando de esa manera, mirando desde otro ángulo, piensa, yo soy poderoso, yo soy sabio, yo soy noble. Es decir, que digamos su condición original, sino que por Dios, por medio de Dios, se ha convertido en sabio, poderoso, noble. Pero alguien se olvida, por ejemplo, a dividir la iglesia. Empezó a haber grupos. Este grupo dice que yo sirvo a Pablo, yo sirvo a Apolos, yo sirvo a Cefas, yo soy de Cristo. En total, 4 grupos estaban formándose, ¿no? Ustedes son necios. Dios cuando los tomó a ustedes eran necios, ustedes eran viles, ustedes eran débiles. Pero ahora, ¿en qué ustedes se están jactando? ¿Por qué ustedes están viviendo jactándose? El versículo 29, ¿quién es más poderoso? Son los ángeles. Los ángeles son superiores a los hombres. Pero, acá en el libro de Hebreos que hemos leído el día de hoy, ¿qué es lo que aparece? El libro de Hebreos a los ángeles. Es superior. En la Biblia, por ejemplo, hay un relato donde dice que un ángel mató a 180,000 soldados del ejército enemigo. De una vez así, ya acabó con 180,000 soldados. Entonces, digamos que si nosotros 185,000 soldados. Entonces, este grupo de soldados seguramente serán personas preparadas, ¿no? No son personas comunes y corrientes, sino personas que han recibido un entrenamiento físico, también han sido seleccionados entre muchos hombres, pero imagínense, un ángel estaba... Entonces, ¿el ángel es poderoso? Sin duda que es poderoso. Pero el capítulo 1, la segunda parte del libro de Hebreos 5, dice... Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. Versículo 6, y otra vez cuando introdujo al primogénito en el mundo dice, adórele todos los ángeles de Dios. Ya, está diciendo Cristo. Entonces, ¿quién adora a quién, hermanos? ¿El que es inferior al superior o el superior al inferior? ¿Quién debe adorar a quién? El inferior debe adorar al superior. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía este tipo de creencia. Ella creía precisamente en los ángeles. No sé muy bien cómo tipo de adoración. Pero qué interesante, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, aparece una posición de los ángeles un poco diferente a lo que la gente o lo que algunas personas colocan. Ya acá dice primero que ya el versículo, acá, versículo 7, dice, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice tu trono, oh Dios, que ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya, acá, versículo 8 dice, más del Hijo dice. Ya, acá una persona escribió en el TikTok, angiología, creo que es angiología, ¿no? Ese es el nombre. Bueno, entonces acá el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Versículo 9 dice que tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ya, acá es donde nosotros tenemos que comparar, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Dice, el corazón de querer ser como Dios. Era el ángel Lucero. Lucero tuvo este corazón, ¿no? En su corazón se halló maldad. Ya vamos a ver esta palabra. En el libro de Ezequiel, creo que es. Ezequiel, capítulo 14. Ah, no, disculpe. Creo que es Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ya, el versículo 17. Ya, disculpe, versículo 15. Ya veamos un momento el libro de
Ezequiel, capítulo 28, el versículo 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Así escribió el profeta. Entonces, este ángel se corrompió. Es Lucero. Pero en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nuestro Señor Jesucristo es santo, justo, perfecto, rodeado de mucha esplendidez, ¿no? De mucha gloria, de gran sabiduría y poder. ¿Qué pasó con él? Se había enaltecido su corazón, se había elevado su corazón. Pero cuando nosotros vemos el Jesucristo, es distinta a la característica de Lucero, es Satanás. ¿Dónde aparece esto? En el libro de, vamos a buscar un momento, el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya el Señor Jesucristo no solamente tiene la posición. Ya, es verdad que acá nosotros podemos confundirnos, hermanos, porque alguien dice, pero Jesucristo es Dios, ¿por qué va a tener un corazón humilde delante de Dios? Pero la misma Biblia pinta. Ya, el Padre Dios está en el cielo, el Hijo es Jesucristo, Él vino a este mundo colocándose el cuerpo como una vestidura, dice. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ya está hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él se puso el cuerpo, es eterno. Pero el cuerpo, por ejemplo, del ser humano se envejece. Es decir, que un día ustedes serán abuelos, ¿no? Yo a veces a mi madre yo le digo, mamá, usted ya es abuela. Entonces ella me dice, un día también vas a llegar a ese lugar. Así ella se defiende, ¿no? Como pensando que yo la estoy insultando. Pero en realidad le estoy diciendo que ya ella es una mujer, o sea, ya es abuela, es decir, que ya tiene nietos. Pero ella me dice, un día tú también vas a llegar ahí. Mamá, ya usted es abuela, es decir, que ya vivió bastante tiempo, ¿no? En este mundo, ¿no? Es decir, que ha tenido bastante tiempo para vivir en este mundo, así yo le digo. Pero un día todos nosotros nos envejeceremos, un día también teniendo 60, 70 años, no sé, bien estirado, pero de repente empezaron a salir arrugas en mi cara, ¿no? Ya no era igual que antes, ¿no? Quiere decir que el ser humano poco a poco va envejeciendo, poco a poco va perdiendo la vitalidad, ¿no? De su vida. O sea, eso es, ¿no? el transcurso de la vida del ser humano. Eterno. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, dice. Acá el versículo 13, la segunda parte, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Estrado de tus pies. ¿Sí? Estar a la diestra de Dios es decir que Dios está aquí, entonces al lado está sentado nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay ningún ángel que haya estado en esa posición. El único que intentó, Dios finalmente lo expulsa. ¿Es correcto? Veamos. En el libro de Isaías, capítulo 14, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré al Altísimo. Pero Dios no había dado esta posición a ningún ángel, ¿sí? Entonces cuando Satanás quiso colocarse en esa posición, si en el caso que Dios hubiese tenido la decisión de colocarlo en un lugar, bienvenido al lugar donde usted debería estar, pero Dios no había asignado este lugar para Lucero.
Por esa razón Dios finalmente lo expulsa. ¿Sí? Porque no le corresponde ese lugar, sino que quien está a la diestra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene lo más interesante, ¿no? Creo, de este estudio. Juicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esta palabra real a ustedes. Los seres humanos son superiores en poder a los ángeles, ¿sí o no? Por favor, respondan esto. ¿Es correcto, no? No. Es decir, que nosotros... ¿Es correcto? Sí. Porque imagínense, un ángel dice que eliminó 180,000 hombres, soldados, pero ustedes, uno de ustedes, tal vez con suerte podrá pelearse con otro, ¿no? Además, va a perder. Va a perder tu enemigo. Entonces, somos inferiores en poder. Pero qué interesante acá la Biblia dice, no son todos espíritus administradores muy, capaces, pero ellos son servidores, dice acá. ¿De quién? ¿De quién dice que son servidores? De los que serán herederos de la salvación. Servidores. Entonces yo no sé muy bien, un ángel sirve a 10 personas, un ángel sirve a 100 personas, un ángel sirve a 1000 personas. La verdad no lo sé. Por la cantidad de ángeles que estamos viendo de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Ya son los cristianos salvos. Son los cristianos justos. Entonces, dice que un ser que es más poderoso que nosotros, que tiene el puesto. Por eso, el tema de hoy, la supremacía de Cristo. Pero ¿por qué ellos nos sirven? ¿Por qué los ángeles nos sirven a nosotros? ¿Somos nosotros más poderosos que ellos? ¿Somos más capaces, más sabios? Yo pienso que no. Pero ¿por qué los ángeles son servidores? Esto es porque ya en nosotros está habitando el Espíritu de Cristo. Ya es por Jesucristo. ¿Sí entienden ustedes? Los que han sido santificados. ¿Cómo les llama? Versículo 11, Hebreos 2:11. ¿Qué es lo que dice? Llama hermanos, dijo. ¿Quién nos llama hermanos a nosotros? Sí, es verdad, su hermano de carne, ¿no? Y también los hermanos de la iglesia, a usted le dicen hermano o hermana, ¿no? Pero acá está diciendo que no se avergüenza de llamarlos hermanos, se refiere a Jesucristo. Llama hermanos ¿a quién? A los que han sido justificados. Es Jesucristo. Él es superior a los ángeles. Pero ahora dice que los cristianos salvos, los herederos de la salvación, ya también, interesante porque realmente Dios nos ha dado la autoridad, el poder. ¿El poder de qué? Primero nos ha dado el poder de la redención, la salvación, es decir, que el poder de ser libres del infierno. Y segundo, Dios nos da el evangelio, la salvación. ¿No es así? Por eso, hermanos, en realidad nosotros somos débiles, en realidad nosotros somos viles. Del cielo sean servidores. ¿Esto cómo se llama, hermanos? Esto se llama la gracia de Dios. Esto es la gracia. Jesucristo. ¿Es correcto? El día miércoles y jueves tendremos el seminario bíblico. Por la gracia de Dios vendrán los expositores desde Argentina y desde Brasil. Todos los hermanos, he visto que algunos hermanos por distintos motivos no pueden participar. Sin embargo, no significa que no pueda ser parte del evento. ¿Por qué? Algún hermano, si no puede realmente participar, el pastor la vez pasada, que no solamente los pastores de otros países, sino vienen personas de diferentes zonas del país. Entonces a ellos, para darles comida, para ofrecerles la comida, se necesita gastar dinero, ¿no? Para poder comprar los materiales. Entonces el pastor habló un monto, creo que como 500,000 pesos. Con este monto dijo que con esto nosotros podemos atender. Nuestro pastor Ezequiel Bastías, desde Los Ángeles, va a venir, ¿no? Del sur del país, con la pastora. Decía que usted no le puede decir a los hermanos que vienen, ya, usted, ahí hay un supermercado, vaya y compre.
compre lo que le gusta y luego viene. ¿Ah? O digamos, bueno, ahí hay un rincón de la casa, entonces duerma y... Ahora también a mí me hacía pensar, ¿no? Yo también, no tengo que pensar livianamente. Si vienen las personas, tenemos que preparar, ordenar, limpiar. El día domingo varios hermanos se quedaron, ¿no? Después del culto a limpiar con nosotros afuera. Estábamos limpiando con escoba, tirando agua, apoyaban y limpiaban. Entonces estábamos muy agradecidos delante de Dios. Por eso alguien puede apoyar trabajando, alguien puede apoyar también con la ofrenda también. Alguien puede venir invitando a la gente. Por eso alguien piensa, yo no puedo ir, entonces se siente muy cargado su corazón. Pero no deben sentirse cargados sus corazones, sino que de alguna manera sea parte del evento, ¿no? Aunque no puede venir, bueno, lo que voy a invertir en paz, es bueno que todos estén acá, pero también se realizará la transmisión por medio de Zoom y Facebook. Les recuerdo una vez más, este evento partirá a las 7:30 de la tarde. Por lo tanto, si ustedes se conectan a las 7, no habrá nada. Sino que 7:30 de la tarde nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado de la condenación eterna, nos ha dado su Espíritu Santo y también dice que ha hecho a los ángeles servidores y servidores de los justos, de los santos. Pero en Cristo Jesús todas las cosas nosotros tenemos. El que es necio, en Cristo Jesús es sabio. El que es débil, en Cristo Jesús es fuerte. Y también el que es vil, en Cristo Jesús es noble. Así nosotros podemos creer, podemos aceptar la palabra de Dios. Señor, gracias. Por esta hora nos hace personas que pertenecen al reino de los cielos. Espero que todos, hermanos, echando su corazón, puedan ser parte del seminario bíblico que se realizará los días 15 y 16 de enero, este día miércoles. Han caminado el camino de la fe y cómo ellos han llegado a tener la fe en muchas actividades, en muchos eventos del Señor. Espero que nuestro corazón esté lleno por el testimonio. También bendiga a todos los que vendrán desde el día miércoles acá a la ciudad de Santiago. Espero que todos lleguen con bien a este lugar. Señor, bendígales para que venga con un corazón dispuesto y también hágales llegar sin problema al lugar